Muy buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cuántos hemos sido bendecidos ya en estos 3 días? Hoy es nuestra segunda noche, pero es el tercer día que nos reunimos para estudiar la palabra de Dios en esta semana que hemos titulado Semana de Énfasis Espiritual, Renovados y Justificados. Estamos estudiando la vida del patriarca Abraham. Pero antes de entrar en materia, quiero decirles que cada noche estamos orando por una necesidad específica de nuestra iglesia y del mundo. Hoy oramos por nuestras autoridades gubernamentales de este país y de los países que representamos y del mundo. Esto es bíblico. La Biblia pide que nosotros hagamos rogativas por ellos. Ayer orábamos por los hijos de nuestra iglesia que no están con nosotros. El sábado, estoy yendo hacia atrás, el sábado, enfermos. Sí, el Sí. sábado, gracias. Ahora es lunes. Orábamos por los enfermos, Sí. enfermos físicos, obviamente. Así que no se pierdan cada día, porque cada día estaremos colocando ante el Señor diferentes necesidades que creemos que son necesidades importantes que nuestra iglesia tiene que pedirle al Señor. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar un breve vistazo de lo que hemos visto hasta hoy. El primer día vimos que Abraham a sus 75 años no era un hombre realmente lleno de fe. No podría llamársele amigo de Dios todavía. ¿Por qué? Porque cometió errores, como tú y como yo. Cometemos errores después de que Dios nos llama, después de que nos entregamos a Él, después de que fuimos bautizados. ¿Quién no cometió errores? Todos cometemos errores. Así que iniciamos el llamado de Dios con traspiés. Nos levantamos y volvemos a caer. Pero lejos de que Dios lo desechara, Dios lo bendice. Él reitera sus promesas y hace lo mismo con nosotros. Ayer nosotros vimos cómo la vida espiritual de Abraham comienza a ir hacia arriba. Vimos cómo él ya no pone delante de sí sus derechos y preferencias personales. Los pone a un lado y trata muy bien a su sobrino Lot, etcétera, etcétera. Vimos cómo él hace que la paz y la armonía gobiernen en sus relaciones. Pero hoy vamos a ver otra faceta de madurez espiritual del patriarca de Dios, y Dios espera que ese nivel de madurez lo podamos alcanzar tú y yo. Muy bien, vamos a buscar en la Biblia el libro de Génesis, el capítulo 14. El capítulo 14. No voy a leer los primeros versículos porque es bastante información. Voy a tratar de, en apretada síntesis, explicar lo que dice el versículo 1 hasta el versículo 13. Así que pongan atención a este servidor, porque lo que está allí en esos versículos es demasiada información y lo único que queremos es sintetizar. Así que vamos a sintetizar. El rey Kedorlaomer, qué difícil, ¿verdad? Pronunciar ese nombre. El rey Kedorlaomer de Elam. ¿Qué es lo que hace ese rey? Ese rey invade y conquista Canaán. Eso es lo que hace el rey. Ese rey pide a todas las ciudades de Canaán que le den tributo. Obviamente, si han sido conquistadas, le tienen que dar al rey Kedorlaomer, pues tributo. Y todas las ciudades, obviamente, es lo que hacen. Pero al año número 13, ellos dicen, no más. No todas las ciudades de Canaán dijeron eso. Algunas ciudades, entre ellas Sodoma y Gomorra. Ellos dijeron, no vamos a dar más tributos a Kedorlaomer, que le haga como quiera. Así que Kedorlaomer, al ver que los tributos de esas ciudades, incluidas Sodoma y Gomorra, ya no llegaban, él pide ayuda
a otros 3 reyes para atacar esas ciudades que se han rebelado contra él. Y entonces arremete contra ellos con esos 3 reyes aliados y llega a la ciudad, obviamente, de Sodoma y de Gomorra, que estaban juntitas. Invaden esas ciudades, las saquean, o sea, se llevan toda su riqueza y también toman a sus habitantes como prisioneros de guerra. Entre ellos, Lot, su familia y todo lo que él tenía. Se lo llevaron. Ahora, la Biblia dice que uno de los cautivos escapó y llegó corriendo para darle aviso a Abraham y le dijo: tu sobrino y muchos más han sido tomados como prisioneros de guerra por el rey Kedorlaomer. Honestamente, si nosotros hubiésemos estado en el lugar de Abraham, ¿qué hubiéramos hecho? Honestamente. Bueno, les voy a decir lo que yo hubiera hecho. A lo mejor ustedes son mejor que yo. Pero si yo hubiese sido Abraham, yo hubiera dicho: bueno, por favor, bueno, tú ya escapaste, me diste la noticia, está bien, puedes regresar y decirle a toda esa gente, especialmente a mi sobrino, especialmente a él, ve y dile a él que en realidad yo no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque él se lo buscó. Recuerden que él renunció a sus derechos, Abraham renunció a todos sus derechos y le dijo: tú elige a dónde irte, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. ¿Y qué hizo Lot? Lot vio las llanuras del Jordán, tierra de riego, tierra fértil, como el jardín del Edén, dice la Biblia, y él le dijo: tío, me voy para allá. Y el tío, ¿qué dijo? Adelante, yo me voy para el otro lado. Pero a la postre, ¿qué sucedió? Él fue corriendo sus tiendas, finalmente llegaron las tiendas ¿a dónde? A Sodoma y Gomorra. Y ya estaba dentro. Ahora Kedorlaomer invade, se lleva todo, y Abraham pudo haber dicho esto: yo hubiera hecho eso, yo no sé qué ustedes hubieran hecho, pero ¿sabes qué? Dile a mi sobrino que lo más que puedo hacer yo por él es orar por él. Le voy a decir a Dios: Señor, esas son las consecuencias de mi sobrino, por favor, ayúdalo, manda la ayuda tuya, tú tienes 1000 formas de ayudarlo. Gracias a Dios que Abraham no es como yo o como algunos de los que estamos aquí, sino que Abraham actuó de diferente manera. Veamos lo que dice el versículo 14. Ahora sí, leamos. Estamos en Génesis capítulo 14 y vamos a leer el versículo 14. Y dice: y oyó Abraham que su hermano, la versión 60 dice pariente, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, que su hermano era cautivo. ¿Y qué hizo? Dice que armó los criados de su confianza, nacidos de su casa. ¿Cuántos? 318, y los siguió hasta Dan. ¿Qué es lo que hace Abraham, hermanos? Abraham no le dice a ese que escapó, que se las arregle como él pueda. Señor, mándale la ayuda a él porque yo no voy a hacer nada. Son las consecuencias de sus malas decisiones. No, Abraham organiza un ejército. ¿Y qué ejército? Era un pequeño ejército, pero era un ejército de élite. Era un ejército como ¿cómo le dicen acá? El ejército, como los SWAT, como los SEALs. Era un ejército de élite. ¿Por qué de élite? Porque eran los nacidos en su casa. La sierva de Dios en Patriarcas y Profetas dice que estos guerreros tenían 2 características, anótalas por ahí, 2 características, dice el Patriarcas y Profetas, dice que eran
consagrados a Dios y además eran adiestrados en las armas. Qué interesante, ¿no les parece? Eran consagrados a Dios y eran adiestrados en las armas. Tomen eso, pongan el remojo porque más adelante voy a hablar de eso. Entonces organiza a ese ejército 318 hombres nacidos en casa, siervos suyos, personas de élite, bien preparados, consagrados a Dios y también diestros en las armas. Y entonces van a perseguirlos. Pensemos un poco en lo que le costó a ese pequeño escuadrón, vamos a decir así, pequeño escuadrón de 318, porque iban contra el rey Kedorlaomer. ¿Y cuánta gente tenía? La Biblia no lo dice, pero no era un ejército de 318. Lo superaban en número. Pensemos un poco en lo que le costó a estos 318 llegar hasta donde estaban los prisioneros de guerra. Obviamente no estaban solos. Tenían alrededor suyo mucha gente, muchos soldados, muchos guerreros que los estaban custodiando. ¿Cuánto le costaría a un ejército de 318 rescatar a esos prisioneros de guerra? No solamente a los prisioneros, sino todo lo que se llevaron, todas sus riquezas. ¿Les habrá costado? Claro que les costó. Les costó cansancio, les costó hambre, les costó frío, porque tenían que dormir. Allá no llegaron de primera, los fueron a seguir, y por varios días estuvieron allí pensando e ideando alguna estrategia para poder llegar de sorpresa. Pues les costó hambre, les costó cansancio, les costó frío, les costó desvelos, pero no les importó. Les cayeron de sorpresa a la medianoche. ¿Y qué pasó? Y los rescataron y los trajeron de vuelta. Qué maravilloso que Abraham haya hecho eso. Operación Rescate es el título del mensaje de esta noche. Pero en la Biblia hay un segundo rescate que Abraham realiza. Este es el primero. Hay un segundo rescate. En Génesis capítulo 18, esta es historia que también es una historia mucho más conocida que Génesis capítulo 14. La Biblia dice que cuando los dos ángeles se fueron a las ciudades de Sodoma y Gomorra para destruirla, Abraham se quedó solito con Dios. Un estudio del personaje que se quedó con Abraham, un estudio profundo de ese personaje, nos lleva a la conclusión de que ese personaje divino era nada menos que nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, allí con Abraham. Un estudio teológico lo señala como Jesús. Entonces, Abraham se queda con Dios y comienza un diálogo muy interesante, muy interesante. Cuando nosotros vamos al versículo donde comienza este diálogo, en el versículo 16, nosotros encontramos un subtítulo sugerente de esa parte de la Biblia. Y dígame si estoy equivocado. Ese subtítulo sugerente allá arribita dice: Abraham intercede ¿por quién? Por Sodoma. Pues quiero decirles, hermanos, con todo respeto a los que pusieron esos subtítulos, de paso, los subtítulos no son inspirados, ¿eh? Los subtítulos son solamente eso, son subtítulos sugerentes, pero en realidad un estudio profundo de ese diálogo de Abraham con Dios dice que Abraham en realidad no estaba intercediendo por Sodoma, sino que estaba intercediendo ¿por quién? Por su sobrino, por Lot, y no solamente por Lot, también estaba intercediendo por los familiares de Lot. ¿Por qué? Porque Abraham pensaba en su corazón: seguramente en el tiempo que mi sobrino ha estado allí metido en esa perversa ciudad, seguramente él
ha hecho la obra misionera. Seguramente él ha organizado grupos pequeños. Seguramente él ha dado estudios bíblicos con su familia. Y seguramente con su familia ha ganado muchas almas para Cristo. Por eso el diálogo de Dios con Abraham, o mejor dicho, el diálogo de Abraham con Dios, comienza con el número 50. Señor, ¿destruirás al justo con el impío? ¿Vas a hacer eso? Y Dios le dice, bueno, dime, sigue adelante. Si hay 50 justos, ¿vas a destruir la ciudad? ¿Y qué le dice Dios? Si hay 50, voy a perdonar la ciudad entera por amor a esos 50. ¿Por quién está intercediendo Abraham? Por su sobrino y por los familiares que supuestamente Abraham pensaba que los había alcanzado para el reino de Dios, pero no era así. Por eso Abraham comienza a bajar la tarifa, comienza a bajar, comienza como a regatear, ¿no es cierto? Y le dice, Señor, si hay 45, bueno, si hay 45, no la voy a destruir. Y entonces empieza a bajar. Señor, ya agarré confianza contigo, perdóname que siga hablando, pero ¿y si hay 30? Pues si hay 30, por amor a los 30 no la destruiré. Señor, ¿y si hay 20? Pues tampoco la voy a destruir si hay 20. La última vez voy a hablar. ¿Y si hay 10? Y todavía Dios con esa seguridad, si hay 10, no la voy a destruir. Lo cierto es que ni siquiera había ¿cuántos? Ni siquiera 5. ¿Por qué? Porque los ángeles fueron los que tomaron de la mano a Lot y ¿a quiénes? A sus hijas y a su esposa. ¿Cuántos eran? 4. ¿Y cuántos quedaron? ¿Por qué? Porque la mujer de Lot, ¿qué hizo? Miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Ni siquiera había 5. Es más, no había ninguno, hermanos. ¿Por qué digo que no había ninguno? Porque la Biblia dice, ¿cuántos justos hay? Ni aún uno, dice la Biblia. ¿Qué hicieron las hijas de Lot? Qué barbaridad hicieron, ¿no? Cuando ellas pensaban, somos las únicas aquí, no vamos a tener descendencia. Allá estaban en la cueva con su papá. Cometieron incesto con su papá. Lo emborracharon. ¿Eran mujeres justas? Claro que no. ¿Lot era justo? Claro que no. ¿Por qué Dios lo salvó? Por pura gracia. Pero aquí lo importante, ¿sabe qué es? Lo importante de esta historia es la intercesión de Abraham hacia su sobrino Lot. ¿La qué cosa? La intercesión de Abraham hacia su sobrino Lot. Noten que en este segundo rescate, Abraham no organiza un ejército de 318. Él únicamente, ¿qué hace? Intercede. Intercede e intercede. Y Dios en su misericordia rescata a su sobrino. Y lo trae. Y lo salva. ¡Qué maravilloso! Mis hermanos, yo creo que ustedes saben a dónde voy. La pregunta que tengo para cada uno de nosotros es, ¿qué movió el corazón de Abraham para salvar 2 veces a su sobrino? ¿Qué fue lo que lo movió? ¿Qué fue lo que lo movió? Ya por ahí lo dijeron. Abraham tenía un profundo amor hacia su sobrino. Yo le pregunté a alguien antes de empezar el mensaje si acaso tenía algún sobrino que amara tanto. Se lo pregunté a alguien. Y él me dijo honestamente, pues realmente
así como un hijo, así amarlo. Sí, sí tengo sobrinos, pero en realidad yo no amo a un sobrino así tanto, ¿verdad? Pero Abraham amaba tanto a su sobrino que él no dudó en organizar ese ejército. Tampoco dudó en interceder por él delante de Dios. No dudó. Y lo salvó 2 veces. Ahora, hoy en día, mis hermanos, es el amor por las almas que perecen lo que nos debe mover también a nosotros para salvar como a cuantos nos permita Dios salvar. Nosotros no somos quienes nos salvamos, pero nosotros somos los canales de salvación, somos los medios de salvación, sin importar los sacrificios que se tengan que hacer, sin importar. Miren, cada día muchos mueren sin Dios y sin esperanza. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muchos son los que mueren sin Dios y sin esperanza. Y su muerte es como la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque su destino queda sellado, su destino de destrucción. Cuando ellos abran los ojos, solamente van a abrirlos cuando Jesús venga para morir eternamente. En realidad, la muerte de aquellas personas que viven sin Dios y sin esperanza es como la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque su muerte sella su destino de destrucción. ¡Qué terrible! Nosotros debemos de sentir odio al pecado, pero al mismo tiempo debemos tener profundo amor por el pecador. Eso es lo que sentía Jesús. Profundo amor por el pecador. Odio al pecado, pero profundo amor hacia el pecador. Ahora, al igual que Abraham, si nosotros queremos salvar a los pecadores de mano del enemigo, necesitamos organizarnos como un ejército de élite. No somos muchos, pero con unos pocos, el Señor es capaz de hacer maravillas. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No somos muchos, claro, pero ¿eso qué importa? Si tenemos esas 2 cualidades que estos guerreros tenían, ¿qué cualidades tenían? Número 1, eran consagrados a Dios, y número 2, eran diestros en las armas. ¿Y cuál es nuestra arma? La palabra de Dios. ¿Conoces este libro? ¿Cuántas veces lo has leído? Completito. Se dice que cada año nosotros deberíamos leer la Biblia toda, de tapa a tapa, por lo menos una vez. Y si tú ya tienes 30 años en la iglesia, ¿cuántas veces por lo menos debiste haberla leído? Pues 30 veces, ¿verdad? Y con 30 veces, ¿no seríamos diestros en las armas? Claro que sí. ¿Tendríamos miedo de que nos preguntaran algo? ¿Temor de no saber qué contestar? Claro que no. ¿Por qué? Porque seríamos diestros en las armas. Una persona que tiene un arma y no sabe usarla, ¿qué pasa con esta persona? Simplemente mejor que la venda, ¿verdad? Quiere disparar y no le quita el seguro, o no la carga, o no sabe qué hacer con ella. Nosotros, además de estar consagrados al Señor, deberíamos ser diestros en las armas. Y las armas de nuestro Dios es su palabra, hermanos. ¿No dice la Biblia que este libro es como una espada aguda de 2 filos? Es un arma, es un arma. Un arma. Porque es este libro maravilloso, cuando se lo usa debidamente, dice la Biblia que penetra hasta los tuétanos. Cuando tú citas la Biblia y lo haces consagrado a Dios, la persona se simbra, la persona siente el poder del Espíritu Santo. No es tu poder, no es tu influencia, no es tu inteligencia. Porque yo he leído muchas veces la Biblia. No, es el poder de Dios aquí contenido en este maravilloso libro. Así que nosotros, si queremos salvar almas, necesitamos primero tener amor por las almas, pero en segundo lugar necesitamos organizarnos como un ejército de élite, con esas 2 virtudes: consagrados a Dios y adiestrados en las armas. Pero cuando no se pueda alcanzar
a los perdidos. De esa manera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que Abraham, interceder por ellos, interceder por ellos, interceder por ellos, interceder por ellos. Hermanos, las oraciones ablandan el corazón más duro que tú puedas conocer. ¿Sí? La persona que tú dices, no, ese no se va a salvar nunca, no, ese es un borracho entretenido, no, esa persona es atea, no, esa persona no quiere saber nada. Pero si tú la pones en oración, si tú oras por esa persona, nosotros deberíamos empezar a cambiar nuestras oraciones y dejar de pedir cosas. Y más bien deberíamos de interceder por las personas. Porque las cosas se rompen y tú compras una nueva. Pero las personas mueren. Y hasta la segunda venida de Cristo, no hay más oportunidad para una persona que muere. No hay más. Entonces tenemos que aprovechar ahora que estamos vivos y ahora que esas personas están vivas, nuestros vecinos, la persona que te atiende en la marqueta, la persona que te atiende en el banco, la persona que te atiende allí cuando vas a pagar los biles, no sé, la persona que te encuentras en el trabajo, tu compañero, tu amigo, hay tantas personas, familia que nosotros tenemos, los hijos. ¿Por qué no intercedemos por ellos? Interceder. Dios ablandará el corazón y Dios hará lo que tiene que hacer para salvar a esas personas de la destrucción. Permítanme leerles el alto costo que se tiene que pagar para salvar un alma en la vida de una pareja misionera del Antiguo Testamento. Me refiero a Pablo y a Bernabé. Miren lo que dice el libro Hechos de los Apóstoles, página 137. Sobre estos dos, Pablo y Bernabé. Sus corazones estaban llenos de ferviente amor por las almas que perecían. ¿Qué les dice esto? Lo mismo que tenía Abraham, ¿no? Un profundo amor sobre Lot. Ese amor debe estar en tu corazón. Ese amor por las almas. Además dice, no pensaban en su propia comodidad o conveniencia. Otra cosa dice, olvidándose de sí mismos, no vacilaban frente al cansancio, frente al hambre y el frío. No les importaba. Las inclemencias del tiempo. Ay, está lloviendo, no voy a la iglesia. Aunque tenemos carro, ¿verdad? Ay, hace frío, no voy a la iglesia. Pero tenemos auto, la mayoría, ¿no? Yo lo tengo. Dice de Bernabé y de Pablo que no tenían sino un objetivo a la vista: la salvación de aquellos que se habían apartado del redil. Pero pastor, ¿cómo evangelizar en pandemia? Imposible. Si de por sí la gente no quería nada, ahora menos, porque estamos en pandemia. Sí, ese sería un buen un buen pretexto, una buena excusa, ¿no? Para decir, pues sí, pero usted nos está hablando de algo que sucedió hace mucho tiempo atrás. Abraham, imagínense. Y nos está hablando de Pablo y de Bernabé, pues también otros dos que allá no había lo que ahora tenemos, pandemia mundial, global, ¿verdad? Bueno, quiero compartir algunas ideas rápidamente. Miren, nosotros tenemos que actualizarnos. Tenemos que actualizarnos. No estoy diciendo que debemos cambiar el mensaje, hermanos. Esto no cambia. El mensaje no cambia. Pero el método, los enfoques, la forma, el contexto, eso sí debe cambiar. Una vez le pregunté a una familia, ¿qué pasaría si Jesús hubiese nacido en este tiempo? Si de acuerdo con la profecía bíblica Jesús hubiese nacido en el 2021, ¿de qué predicaría Jesús? ¿Ustedes creen que Jesús predicaría de la semilla de mostaza? No. ¿Ustedes creen que Jesús predicaría de no sé, os haré pescadores de hombres?
¿Ustedes creen que Jesús predicaría de la forma como Él predicó hace casi 2000 años, hace poco más de 2000 años? Yo no creo. Yo creo que si Jesús hubiese nacido en nuestros días, Él hubiese contextualizado el Evangelio como lo hizo en el tiempo cuando Él nació. Él no contextualizó su Evangelio de acuerdo con los antediluvianos allá. Él no habló de eso. Él no habló de la primera parte de la historia del mundo. Él comenzó a predicar de acuerdo con lo que había, con lo que se movía en su tiempo. No sé, hubiera sacado una parábola sobre las redes sociales. Hubiera sacado una parábola sobre el uso del teléfono celular. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es descabellado lo que estoy diciendo? Pastor, usted está medio... Miren, nosotros tenemos que actualizarnos, sobre todo los que somos adultos. Los jóvenes no, los jóvenes están muy bien. Pienso que además un poquito demasiado bien. Pero creo que nosotros debemos de actualizarnos un poco. Aquí van algunas ideas para predicar en pandemia. Publica tu testimonio de conversión por escrito o en un video corto en redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, y hay tantas y tantas redes sociales. ¿Por qué no predicas tu testimonio? ¿Por qué no lo pones ahí escrito? Porque todos tenemos un testimonio que compartir, todos tenemos un momento en que el Señor llegó a nuestra vida y fuimos convertidos, y el Señor tocó nuestro corazón y lo aceptamos como Salvador. Bueno, pues publica eso en tus palabras, públicalo en un video cortito, si te gusta publicar videos, o en un escrito, y ponlo allí en las redes sociales. Envía por WhatsApp un video breve sobre lo que es el Evangelio, o una oración, videos. Aquí hay gente que ya lo está haciendo. Joel, gracias por tu ministerio. Qué bonito. Keila también, me parece. Utiliza las plataformas digitales, Zoom, Skype. Hay tantas plataformas digitales para compartir estudios bíblicos. Hace meses atrás, Sergio me decía, pastor, ore por nosotros porque estamos dando un estudio bíblico a nuestros familiares allá en Guatemala. Un estudio bíblico por internet. El Espíritu Santo tocando las vidas de las personas a miles de kilómetros de distancia en tiempo real. ¿Se puede? ¿El Espíritu Santo tiene alguna incomodidad para no usar la tecnología y tocar la vida de las personas? No tiene límites. Si nosotros nos ponemos en sus manos. Regala revistas. Eso podemos hacer. Si no nos gustan las redes sociales, regala revistas, regala folletos. Llévate un bonche en tu carro y ponte en algún centro comercial en la entrada. Si está prohibido, pide permiso. Haz algo, pero hagamos algo. Vayamos, no sé, a la ventanilla de un lugar donde se despacha comida rápida y pidamos permiso para estar ahí repartiendo folletos, repartiendo revistas. Invita a tus amigos a ver el culto en la iglesia en línea. Dales ahí la dirección, yo no sé cómo entrar, pero ahí está, el culto va a predicar fulano de tal. El pastor Bullón está dando muchas campañas, ya está jubilado, pero él sigue predicando. Pero hay muchos otros buenos predicadores. Mark Finley, hay tantos. Organiza un banco de comida. Nuestra iglesia está en pandemia, pero podemos organizar un banco de comida, potluck, lo que le llamamos, ¿no? No olvidemos la distancia, etcétera, etcétera. Yo quiero terminar con un llamado. Mientras cantamos nuestro canto tema, mientras escuchamos esta melodía, ¿cuántos estamos dispuestos a sacrificar tiempo, dinero, esfuerzo por llevar a los perdidos al pie de la cruz? ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos a interceder, a pedirle a Dios por esas personas, así como lo hizo Abraham? ¿Cuántos estamos dispuestos a llevar a los pies de Jesús por lo menos un alma este año? Cuando digo este año, no estoy hablando del 2021, estoy hablando del año eclesiástico que comienza ya en octubre y termina en septiembre del próximo año. ¿Cuántos queremos pedirle a Dios que nos ayude a por lo menos conquistar un alma, llevarla a los pies de Jesús? ¿Cuántos realmente tenemos ese anhelo? Mientras escuchamos el canto, mientras cantamos, ponte de pie.
Si es que lo sientes en tu corazón, si es que crees que puedes ser un canal de salvación para otras personas y quieres comprometerte a llevar a esas personas a los pies de Jesús, entonces ese llamado es para ti y ponte de pie. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro y tu mirada de amor, y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida, como me la diste tú. El Señor nos llama a hacer ese ejército de soldados.